son protestantes. Los cristianos... Directo, hermano, mucho gusto me da saludarte en este momento y vamos a responder a esta pregunta tan importante que es urgente que todo católico lo sepa en todo el mundo. ¿Son protestantes los cristianos, sí o no? Durante mucho tiempo, muchos años seguramente has escuchado y la gente dice, mi familiar, mi hijo, un vecino se hizo cristiano. Pues tenemos urgentemente que aclarar de una manera bien directa y precisa, fundamentada, si son esos famosos cristianos protestantes o no lo son. Vamos número uno entonces en 3 pasos. Número 1, y respuesta correcta. Primero, de entrada, sí. Sí, hermano, sí, hermana. Así como lo escuchas directamente. Nuestros hermanitos, nuestros hermanos que dicen por ahí que son cristianos, en realidad sí son protestantes. Al 100%. ¿Por qué estamos seguros al 100% de eso? Primer paso. Porque si nosotros buscamos a los cristianos en la Biblia desde el principio, uno de los nombres que se les dio a los seguidores de Jesús fue cristianos. Tenían varios nombres. Se les llamaba discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, discípulos solamente, el camino, etc. Tenían diferentes nombres. Uno de ellos fue cristianos precisamente. Pues bien, al principio se quedó así, con el tiempo se fue quedando esa palabra cristiano y después en general para la iglesia, ya para el año 110 se hablaba de católica. Eran los mismos cristianos. Así es que es muy sencillo, hermano y hermana, comprobarlo. Si alguien dice que no es así, no, nosotros somos solamente cristianos. A ver, entonces, ¿dónde estaban esos solamente cristianos? En el año 100, en el año 200, en el año 300, 400, etcétera. Simplemente dile disculpa, tómale una foto a la iglesia donde asiste, al templo donde asiste, y dicen y tienen un nombre. Para tratar de escaparse de eso, incluso algunos llegan a decir, nuestra iglesia es sin nombre, así, no denominacional. Ah, bueno, muy sencillo. A ver, ¿dónde estaban ustedes en el año 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000? Hermanito, no existían. Los cristianos, los únicos cristianos que existían y existen desde aquel tiempo, en el año 100, 200, 300, antes de Constantino incluso, éramos los católicos. Tú buscas cristianos nada más y vas a encontrar nombres. Justino Mártir en internet, Clemente de Alejandría, Papías de Hierápolis, el pastor de Hermas, etc. Pues están gratis en inglés, en español y en muchos idiomas. Hazle clic, busca por todos lados y nunca va a aparecer que existan cristianos protestantes. Eran cristianos y ¿qué creían? Justino Mártir habla de la misa. Se habla del bautismo incluso de los niños en algunos documentos. Se habla de la Virgen María. Se habla de la iglesia como católica en el año 110 en la carta Esmirna. Se habla de la cátedra de Pedro. En realidad en esos escritos se habla de lo que creemos como católicos. Por eso es que ya desde el año 110 Ignacio de Antioquía lo mencionaba. Así es que ¿son protestantes los cristianos? Número 1, sí, porque no existían en la historia ninguno de ellos y no son de los cristianos que vienen desde el principio. Por lo tanto, es un error grandísimo, hermano, decir solamente a alguien, él es cristiano, o mi familiar se hizo cristiano. Eso lo puede decir un católico que no sabe nada, que hay mucha ignorancia, pero en realidad ya no debe decirlo nunca así. Lo correcto y lo real es decir, son cristianos protestantes. Con amor, protestantes, sí. Lo respetamos, sí, pero siguen siendo protestantes. Con elementos de santidad, sí, lo dice el Vaticano II. Reconocemos que hay elementos de santidad, pero siguen siendo protestantes. Número 1. Número 2, lo podemos confirmar más aún. ¿Por qué? Porque la palabra protestante surge prácticamente en el año 1529 en la dieta o asamblea, reunión en Spira, en Alemania. Los luteranos, los príncipes, en esa reunión se manifiestan y protestan en contra de los acuerdos. Es por eso entonces que desde ahí a los luteranos y a otras iglesias que surgieron en la Reforma se les empieza a llamar así protestantes. Así que no lo olvides, son protestantes. De hecho, no solamente ahí apareció la palabra protestante. En realidad, después, estos hermanos que hoy se autonombraron así, en realidad, después hubo otro cambio. En el año 1916, número 2, en Panamá, el Congreso Misionero de Panamá, es cuando ellos mismos acuerdan llamarse entre todos
evangélicos. ¿Para qué? Porque como tenían un sentido, se oye claramente algo negativo al llamarse protestantes, dicen, no, es mejor considerarnos todos evangélicos porque cumplimos el evangelio, y así le ponen a las iglesias de ahí en adelante. Iglesia evangélica pentecostal, iglesia evangélica luterana, iglesia evangélica de cualquier denominación. Entonces surge la palabra evangélicos, como si ellos cumplieran realmente el evangelio y los católicos no. Por eso es que se llamaba, todavía se escuchaba mucho, hace 30, 40, 50 años, la palabra evangélico. 2, 3, con el tiempo en realidad se dan cuenta que es mejor todavía dar otro paso. Y el católico, si no está formado, a veces algunos líderes nuestros igual lo repiten así, muy mal, porque en realidad no es lo correcto, se autonombraron cristianos. En realidad no son cristianos solamente. De esa forma se engaña a la gente. Dicen, o el cantante cristiano. No, hay que decir el cantante cristiano protestante, o cristiano evangélico protestante, o cristiano evangélico. Porque los protestantes se fueron separando de la línea más evangélica. La línea evangélica de los cristianos más fundamentalista, y los otros mucho más abiertos y ecuménicos. Los cristianos evangélicos mucho menos formados que los de la iglesia cristiana evangélica protestante. Así que, mi hermano, en la historia podemos ver claramente que no es como ellos dicen. La verdad es que los cristianos que hoy se hacen llamar así, realmente son cristianos protestantes, porque están no solamente en contra del evangelio, no solamente separados de la iglesia, sino porque sus orígenes vienen de las iglesias protestantes. Tú investigas la historia y la mayoría de estas iglesias, pentecostales, Asambleas de Dios, Ebenezer, La Roca, Rosa de Sharon, etcétera, son fundadas por hombres que nacieron de una iglesia protestante en realidad. Así es que sí, son cristianos protestantes. Nunca vuelvas a decir en adelante solamente, mi amigo cristiano, o se hizo un familiar cristiano, porque es algo totalmente contrario a la historia y contrario a la verdad. Hay que decir la palabra correcta. Cristianos protestantes, con amor, respeto, reconociendo cosas muy buenas que tienen, sí, pero no son los cristianos que vienen desde el tiempo de Jesucristo. Número 3, los únicos cristianos que vienen desde el tiempo de Jesucristo, los únicos, es la Iglesia Católica. Sí, si tú buscas en la historia lo que decía hace unos segundos o unos minutos, cristianos en los primeros años vas a encontrar Iglesia Católica una y otra vez. Obispos, sacerdotes, diáconos, santos, famosos, reconocidos hoy en día, años 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, etc. Sí. Esos son los cristianos. Así es que siéntete orgulloso de ser cristiano. Si eres católico, si eres católica, somos cristianos. Y respetamos a los demás, pero al mismo tiempo hay que ayudarlos a que encuentren la plenitud del cristianismo. ¿Dónde? En la única iglesia que Jesús fundó, la Iglesia Católica. Así que ánimo, sigue adelante, fórmate. Aquí oprime, recuerda los botoncitos, oprime el botón para seguir el de la cruz. Y avisa a los demás hermanos, compártelo, fórmate, porque si no te formas, el que no se forma, se deforma. Así es que fórmate en defiendetufe.com, en la Escuela de Apologética Online, TASAM. Bendiciones. Tu hermano en Cristo, Martín Zavala.